¿Qué sucede cuando una vida que apenas ha comenzado es descartada como si fuera un error? Cuando el orgullo de un padre es tan grande y su decepción tan profunda que se siente con el derecho de borrar una existencia incluso antes de que tenga un nombre. Esta es la historia de un alma recién nacida, abandonada a su suerte por la mano que debía protegerla. Pero lo que nadie sabía, lo que ni siquiera aquel padre podía imaginar, es que el destino ya había escogido un guardián para ella. No era un héroe de leyenda, ni un ángel venido de los cielos. Era la más humilde de las criaturas, un animal silencioso que guardaba en su memoria una lealtad más antigua que la propia ofensa. Lo que hizo aquel día, en soledad, lo cambió todo y dio inicio a una historia de secretos, redención y de una fuerza que ni el más cruel de los hombres pudo destruir. Pero antes de sumergirnos en este viaje, me encantaría saber desde dónde nos estás acompañando. Para mí, la interacción con ustedes crea una conexión de un valor inmenso. Es una alegría enorme saber que estas historias pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Por favor, deja tu comentario aquí abajo diciéndome desde qué ciudad o país nos miras. Saber que estamos juntos en esto, compartiendo esta emoción, es lo que le da sentido a todo. El sol caía como un castigo sobre las tierras áridas, un lugar donde solo el polvo y el olvido parecían crecer. Fue allí, en ese silencio aplastante, que don Ismael detuvo su andar. En sus brazos no llevaba un tesoro, sino lo que él consideraba una ofensa, una mancha a su apellido, una hija recién nacida en lugar del varón que su orgullo exigía. Sus ojos, oscuros como una tormenta, miraron el pequeño bulto envuelto en mantas simples. No había en él rastro de amor, solo la amargura de un juramento roto. Con un gesto seco, desprovisto de cualquier humanidad, depositó a la niña sobre la tierra agrietada, sentenciándola a un final silencioso bajo el cielo infinito, convencido de que el desierto borraría para siempre la prueba de lo que él llamaba su deshonra. Para don Ismael aquel acto era un final. Al darle la espalda, no solo abandonaba a su propia sangre, sino que intentaba sepultar una parte de su historia que se negaba a aceptar. Cada paso que lo alejaba era una reafirmación de su poder, de su control sobre el destino, o eso creía él. No miró hacia atrás, no permitió que un solo llanto quebrara la coraza de su resolución. En su mente, la niña ya no existía. Era un secreto que el viento del desierto se tragaría, una anécdota que jamás sería contada. Nadie sabría de su existencia, y su vida, manchada por la llegada de una mujer, podría continuar intacta. Lo que nadie imaginaba era que el destino no se escribe con la tinta del orgullo, sino con los hilos invisibles de la lealtad. Lo que don Ismael no vio, en su ceguera de rabia, fue la figura que observaba desde la distancia. No era un hombre, ni una fiera del desierto. Era Lucero, el viejo burro que alguna vez había pertenecido a la familia de Liria, la madre de la niña. El animal, con la memoria de los años grabada en su andar lento, había seguido el rastro de su amo, movido por una lealtad que trascendía la comprensión humana. Su presencia no era una casualidad, era el eco de una promesa silenciosa, un vínculo antiguo que la crueldad de un hombre no había podido romper. Avanzó sin prisa, con sus orejas gachas, pero con una determinación que el propio sol parecía respetar. Con una delicadeza que contradecía su apariencia tosca, Lucero se acercó al pequeño bulto indefenso. No emitió sonido alguno, no rebuznó. Simplemente se detuvo y con una sabiduría ancestral se posicionó de tal manera que su propio cuerpo creaba una sombra protectora sobre la niña. Su humilde figura se convirtió en el primer refugio, en el guardián que el destino le había enviado. Mientras el llanto de la bebé se calmaba bajo esa inesperada cuna de sombra, una verdad se hacía presente. La vida que un padre había despreciado, un animal, la estaba reclamando con un acto de pura compasión. A veces, cuando sentimos que todo está perdido,
La ayuda llega de la forma más inesperada. Si crees en estas segundas oportunidades y quieres que sigamos contando historias que nos devuelven la fe, suscríbete para que nuestra voz no se apague. Lejos de la furia de don Ismael, la vida en el desierto seguía su propio ritmo, uno que solo las almas pacientes podían comprender. Y el alma de Elodia era una de ellas. Era una mujer de piel curtida por el sol y manos fuertes, una pastora que no caminaba sobre la tierra, sino que conversaba con ella. Conocía el lenguaje del viento, el significado de las nubes y el camino secreto que seguían sus cabras. Aquella tarde, mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de colores naranjas y violetas, sintió que algo no estaba en armonía. No era un peligro, sino una quietud extraña, una nota silenciosa en la sinfonía del yermo que la llamó sin necesidad de una voz. Guiada por esa intuición que solo tienen quienes viven en profunda conexión con el mundo, Elodia dirigió sus pasos hacia un pequeño montículo. Desde lejos distinguió la silueta de un burro, inmóvil como una estatua. Era extraño, pues conocía a todos los animales de la zona, pero lo que más le inquietó fue su postura. No pastaba, no descansaba, simplemente estaba ahí, de pie, como un centinela vigilando algo precioso. Con la cautela de quien se acerca a un nido, avanzó, y entonces lo vio. A los pies del animal, casi invisible contra el color de la tierra, yacía el bulto de mantas. Su corazón, acostumbrado a los ciclos de la vida y la muerte, reconoció al instante la tragedia y el milagro que tenía ante sus ojos. Para Elodia, aquello no era una casualidad, sino una señal del cielo. Vio la devoción en los ojos cansados de Lucero, la forma en que su cuerpo, viejo y fatigado, se había convertido en un escudo viviente. Entendió que el animal no solo protegía un cuerpo, sino que custodiaba una promesa. Se acercó despacio, hablándole al burro con susurros suaves, como se le habla a un viejo amigo. El animal no se movió, pero sus orejas se giraron hacia ella en un gesto de confianza. Con un cuidado infinito, Elodia se arrodilló y recogió a la niña. Al sentir su peso frágil en los brazos, un nombre brotó en su corazón: Alma, porque lo que sostenía no era solo una bebé abandonada, sino la pureza de un alma que se negaba a ser olvidada. No podía separar a la niña de su primer protector. Lo supo en ese instante. Sus destinos ya estaban entrelazados. Miró a Lucero y con un simple gesto de la cabeza lo invitó a seguirla. El burro, como si hubiera esperado esa orden toda su vida, dio un paso y luego otro, caminando detrás de ella, y así la extraña procesión se puso en marcha. La pastora sabia con la bebé en brazos y el leal guardián siguiéndolos de cerca, dejando atrás el lugar del abandono. El humilde hogar de Elodia, un pequeño refugio de adobe y madera, se convertiría en el santuario para tres destinos que la crueldad había unido y que ahora la compasión mantendría juntos para siempre. Los años pasaron, no medidos por el calendario, sino por el crecer de alma y el encanecer del pelaje de Lucero. La niña, que había llegado como un frágil secreto, se convirtió en una presencia llena de vida, con ojos curiosos y una risa que rompía el silencio del campo. Y en cada momento, Lucero estaba ahí. Fue la primera sombra que la protegió del sol de la mañana y la última silueta que la despedía desde la puerta cuando Elodia la arropaba por la noche. Sus primeros pasos los dio aferrándose a su pelo áspero, y sus primeras palabras no fueron para un humano, sino un murmullo suave que solo el burro parecía entender. Crecieron juntos, no como una niña y su animal, sino como dos mitades de una misma alma que habían nacido para encontrarse en medio de la soledad. Entre ellos se tejió un idioma que no necesitaba de sonidos. Era un lenguaje hecho de gestos, de miradas y de una confianza tan profunda que las palabras sobraban. Un leve roce del hocico de Lucero contra su mano era suficiente para calmar sus miedos infantiles. Una caricia de alma en su cuello
le transmitía al burro toda la gratitud del mundo. Mientras Elodia le enseñaba los nombres de las plantas y las estrellas, Lucero le enseñaba sobre la lealtad y el consuelo. Él era el guardián de esos secretos que los niños no saben cómo contar, el oyente paciente de sus historias inventadas y el refugio seguro cuando una pequeña tristeza nublaba su corazón. El mundo de los hombres tenía reglas y palabras, pero el mundo que compartía con Lucero solo tenía una ley: estar juntos. Lucero no era solo un protector, era el cómplice de todas sus aventuras, el compañero infatigable de juegos. Alma adornaba sus largas orejas con guirnaldas de flores silvestres, y él permanecía quieto, aceptando su corona con una dignidad solemne. Sobre su lomo fuerte y seguro, ella no era una simple niña, sino una exploradora que descubría nuevos mundos en los campos de lavanda, o una reina que gobernaba desde su trono móvil. El viejo burro se convirtió en su montaña, su barco y su fortaleza. Él era quien cargaba sus sueños de niña por los campos, trotando con un paso lento pero firme, mientras ella señalaba al horizonte, contándole todo lo que haría cuando fuera grande, sin saber que lo más grande que tendría en la vida ya caminaba bajo ella. Él entendía cada lágrima y cada risa. Si Alma tropezaba y caía, antes de que el llanto llegara a los oídos de Elodia, ya sentía el aliento cálido de Lucero sobre su mejilla, un consuelo inmediato que secaba las heridas del alma antes que las de la piel, y cuando la alegría la desbordaba, su risa clara encontraba eco en la paz del animal, que la observaba con sus ojos profundos y sabios, como si la felicidad de ella fuera su única razón para existir. Aquel vínculo nacido de un abandono se había transformado en la conexión más pura. Lucero no solo le había salvado la vida, se la estaba enseñando a vivir, demostrándole que el amor más verdadero, a veces, no necesita decir ni una sola palabra. El tiempo, que había sido un río tranquilo, comenzó a traer preguntas en su corriente. Alma, ya convertida en una joven de mirada profunda y espíritu curioso, empezó a notar las diferencias que antes no veía. No eran solo los rasgos de su rostro, tan distintos a los de la dulce Elodia, sino una melancolía que a veces velaba los ojos de la anciana al mirarla, una tristeza lejana que Alma no comprendía. En sus escasas visitas al pueblo, sentía sobre ella el peso de los susurros, conversaciones que se apagaban a su paso y miradas de compasión que la hacían sentir como una extraña. Había un eco en el silencio de la gente, una historia no contada que la involucraba y que nadie se atrevía a revelar. La respuesta llegó en una tarde gris, mientras buscaba un retal de tela en el viejo baúl de madera de Elodia. Sus dedos tropezaron con un objeto pequeño y liso. Era un pájaro de madera tallada, con un detalle y una delicadeza que no pertenecían a ese hogar humilde. Las alas parecían a punto de volar y la madera, pulida por el paso de los años, guardaba el calor de unas manos que no eran las de la pastora. Cuando Elodia la encontró con el pájaro en la mano, no hubo enojo en su rostro, solo una rendición. La tristeza que siempre había mantenido a raya finalmente se desbordó en sus ojos, y en ese instante Alma supo que aquel pequeño objeto era la llave del secreto que siempre había intuido. Con la voz quebrada por el peso de los años guardando silencio, Elodia finalmente le contó la verdad. Le habló de la tarde en que la encontró, protegida por un burro leal en medio de la nada. Le confesó que aquel pájaro de madera era lo único que traía consigo, un vestigio de una madre desconocida, una pista de un origen que ella había querido ocultar para protegerla del dolor. Y entonces pronunció el nombre que los susurros del pueblo habían mantenido en secreto: Don Ismael. De pronto, todo cobró un sentido terrible. Las miradas, el silencio, la tristeza. No era hija de Elodia, era la hija negada del hombre más poderoso y temido de la región. El mundo de Alma se fracturó en un instante. Cada recuerdo, cada certeza, se vio de pronto bajo una nueva luz, la luz de una mentira piadosa.
El amor incondicional de Elodia era real, pero su identidad era un abismo. Se miró las manos, su reflejo en un cuenco de agua, buscando los rasgos de ese padre que la había despreciado y de esa madre que solo le había dejado un pájaro de madera. Ya no era solo la niña del campo criada con amor, era una pregunta sin respuesta, una historia rota que necesitaba ser completada. ¿Cuántas veces un secreto de familia ha cambiado la forma en que nos vemos? La verdad, aunque duela, a veces es el único camino para encontrarnos. Si estas historias que buscan sanar el alma resuenan contigo, suscríbete y apóyanos para que podamos seguir compartiéndolas. La revelación no trajo consigo un deseo de venganza, sino una necesidad profunda de verdad. Después de días de un silencio turbulento, en los que cada mirada a Lucero le recordaba que él era el testigo vivo de su supervivencia, Alma tomó una decisión. No buscaría el amor de un padre que nunca la quiso, ni reclamaría una herencia manchada de crueldad. Solo necesitaba pararse frente a él, para que la historia que él intentó borrar lo mirara directamente a los ojos. Se vistió con la sencillez de siempre, pero con una dignidad nueva. En su bolsillo guardó el pequeño pájaro de madera, su única conexión con el pasado, su única arma. Se acercó a Lucero y en un pacto sin palabras, el viejo burro entendió que aquel no era un paseo más. Era el viaje para cerrar un círculo. El camino desde el humilde hogar de Elodia hasta la imponente entrada del rancho de don Ismael era un viaje entre dos mundos. Dejó atrás los campos de lavanda y la paz de su niñez para adentrarse en tierras de poder y opulencia. Y lo hizo montada sobre el lomo de Lucero. No llegó en un caballo de pura sangre, sino sobre la espalda del animal que era la prueba andante de su historia, el guardián que representaba la verdad que ella venía a reclamar. Cada paso lento y firme del burro sobre aquel camino de tierra era un desafío al hombre que los había despreciado. Alma no sentía miedo, sino una calma extraña, la serenidad de quien por fin está haciendo lo que el destino le pedía. Ya no era la niña abandonada, era una mujer cabalgando sobre su propia verdad. La llegada al rancho causó un revuelo silencioso. Los trabajadores, acostumbrados al orden y al rigor, detuvieron sus labores para observar la extraña aparición. Una joven de belleza sencilla, montada en un viejo burro que avanzaba hacia la casa principal, con la cabeza en alto y la mirada fija. La conmoción llegó a oídos de don Ismael, quien salió al pórtico con el ceño fruncido, listo para reprender a quien osara interrumpir su paz. Y entonces la vio. Por un instante solo fue una desconocida, pero luego sus ojos se encontraron, y él vio en ellos un reflejo de Liria, un eco de un pasado que creía enterrado. Su mirada bajó y reconoció al burro, y el aire se volvió pesado. El tiempo se detuvo. Alma desmontó con una gracia tranquila. No corrió, no gritó, no derramó una sola lágrima. El silencio que se instaló entre ellos era más poderoso que cualquier acusación. Era el silencio de los años de abandono, de la vida que ella había vivido a pesar de él. Su sola presencia, digna y firme, fue la confrontación más devastadora que don Ismael jamás había enfrentado. Finalmente ella abrió la mano y le mostró el pájaro de madera. No dijo nada, no hacía falta. Aquel pequeño objeto lo decía todo. Hablaba de la madre que él había deshonrado, de la hija que había sentenciado a muerte y del milagro que ahora se erguía frente a él, innegable y vivo. El patrón, por primera vez en su vida, se quedó sin palabras, derrotado no por un enemigo, sino por su propio pasado. Cuando Alma y Lucero se marcharon, no dejaron tras de sí un estallido de furia, sino un silencio denso y pesado que se apoderó del rancho. Don Ismael se quedó inmóvil en el pórtico, con el pájaro de madera en la mano, un objeto que ahora pesaba más que toda su fortuna. El poder que siempre había ostentado se desmoronó, dejándolo expuesto, no ante el mundo, sino ante sí mismo. Entró en la casa, y los lujosos salones
antes un símbolo de su éxito, se transformaron en un mausoleo de su fracaso moral. Su esposa, Beatriz, una mujer de carácter fuerte y mirada inteligente, lo encontró pálido, con la mirada perdida. Supo de inmediato que no se trataba de un mal negocio o una disputa de tierras. Una grieta se había abierto en los cimientos de su vida, y ella necesitaba saber qué la había provocado. Esa noche, presionado por la mirada inquisidora de Beatriz, Ismael confesó. Las palabras salieron con dificultad, como si hubieran estado atrapadas en su garganta durante casi 2 décadas. Le contó la historia de Liria, de su obsesión por un heredero varón y de la rabia que lo cegó al ver el rostro de una niña. Con la voz rota por una vergüenza tardía, describió cómo la había abandonado en el desierto, cómo se había convencido a sí mismo de que era un acto necesario para proteger su honor. Cada palabra era una palada de tierra sobre la tumba de la imagen que Beatriz tenía de él. Ella escuchó en silencio, su rostro transformándose de la preocupación a la incredulidad, y de la incredulidad al más puro horror. Cuando él terminó, esperando quizás el consuelo, una reprimenda o incluso el perdón, Beatriz se levantó. Su decisión fue tan inmediata como irrevocable. «No es tu traición lo que me aniquila, Ismael», dijo con una voz helada que él nunca había escuchado. «Es tu crueldad. He pasado 20 años de mi vida al lado de un hombre que fue capaz de dejar morir a su propia hija por orgullo. El hombre con el que construí esta casa es un monstruo». No hubo más discusión. Al día siguiente, con una sola maleta, Beatriz abandonó el rancho dejando a don Ismael no solo con su culpa, sino en una soledad tan vasta y árida como el desierto donde había cometido su pecado. El hombre que más temía la mancha en su apellido, ahora se encontraba completamente solo, abandonado por todos. El gran rancho se convirtió en su celda de lujo, y el silencio, en su compañero constante. Su verdadero castigo, sin embargo, llegaba cada atardecer. Cuando el sol se ponía, Ismael se asomaba a la ventana y miraba hacia el horizonte, hacia las tierras que limitaban con las de Elodia, y a veces, o quizás solo en su mente atormentada, creía ver una silueta a lo lejos, una joven caminando junto a un viejo burro. La figura de Lucero, el humilde animal que había demostrado tener más corazón y más honor que él, se convirtió en el eco visual de su vergüenza, un recordatorio perpetuo de que la verdadera hombría no reside en el poder, sino en la compasión. El tiempo, que había sido generoso, finalmente comenzó a cobrar su deuda con Lucero. Sus pasos se volvieron lentos y pesados. Su lomo, que antes había cargado los sueños de Alma, ahora se curvaba bajo el peso de los años. Ya no la seguía por los campos, la esperaba pacientemente a la sombra de un viejo algarrobo. Los papeles se habían invertido. Ahora era Alma quien lo cuidaba, quien le llevaba el agua más fresca y el heno más tierno. Pasaba horas a su lado, leyéndole en voz alta, o simplemente acariciando su cabeza, devolviéndole en sus últimos días la compañía incondicional que él le había regalado durante toda su vida. Elodia la observaba, y entendía que aquel era el ciclo más puro del amor, cuidar a quien te ha cuidado. Una noche, mientras una luna llena bañaba el campo con su luz de plata, algo cambió. Lucero, que apenas se había movido en todo el día, se puso de pie con una determinación que estremeció a Alma. Había una luz extraña en sus ojos, una misión que cumplir. Con un esfuerzo que parecía sobrehumano, comenzó a caminar hacia ella, que estaba sentada junto a Elodia cerca del calor del fogón. Cada paso era una batalla contra la vejez y el cansancio. Alma se levantó, con el corazón en un puño, sin entender qué estaba pasando, pero sabiendo que estaba presenciando un momento solemne y definitivo. El viejo burro no se detendría hasta cumplir su último propósito. Al llegar junto a Alma, Lucero bajó la cabeza y con un último gesto de ternura, dejó caer de su hocico un objeto oscuro y pequeño que aterrizó suavemente en su regazo. Era un relicario de plata, ennegrecido por el tiempo y la tierra,
pero que aún conservaba una belleza antigua. Con manos temblorosas, Alma lo limpió y lo abrió. Dentro, protegido milagrosamente del paso de los años, había un diminuto mechón de cabello oscuro. No necesitó que nadie le dijera de quién era. En ese instante, supo que sostenía en sus manos la última pieza de su historia, el único vestigio físico que le quedaba de su madre, Liria. El milagro la dejó sin aliento. Lucero debió haberlo encontrado aquel primer día junto a ella, en el desierto, y en un acto de increíble inteligencia y lealtad, lo había guardado, quizás enterrado cerca del lugar donde dormía, durante casi 20 años, esperando el momento de entregárselo. No solo le había salvado la vida, había protegido la memoria de su madre, entregándole la prueba final de su identidad en su último aliento. Cumplida su misión, el guardián cansado se tumbó a sus pies, cerró los ojos y respiró hondo, en paz. Alma, con lágrimas recorriendo su rostro, abrazó el relicario contra su pecho. La lealtad de Lucero no tenía límites. Había sido un acto final de justicia poética, un amor que ni la muerte podría borrar. El dolor por la partida de Lucero fue profundo, pero sereno. Alma y Elodia lo despidieron bajo el viejo algarrobo, el lugar donde él había encontrado su paz en los últimos años. No fue un entierro de lágrimas amargas, sino un ritual de gratitud. Con la tierra aún fresca en sus manos, Alma se sentó y observó los dos tesoros que ahora poseía. En una mano, el pájaro de madera, símbolo del amor creativo y anónimo de su madre. En la otra, el relicario de plata, prueba de una lealtad tan inmensa que había desafiado al tiempo y al olvido. Comprendió entonces que esa era su verdadera herencia. No eran las tierras de un padre que no la quería, ni un apellido manchado de orgullo. Su legado era el amor silencioso de una madre y la devoción inquebrantable de un guardián. En ese momento, Alma se adueñó por completo de su historia. Dejó de ser la hija abandonada para convertirse en la heredera de la memoria, no de la ofensa. Entendió que su valor nunca había estado en juego, que nunca había dependido del reconocimiento de don Ismael. Su valor fue afirmado el día en que Elodia la recogió del suelo y la llamó Alma, y se forjó cada vez que Lucero caminó a su lado. Decidió conscientemente liberarse del peso del rechazo. El poder que su padre tenía sobre ella se desvaneció porque eligió construir su identidad sobre los pilares del amor que sí recibió, un amor puro y desinteresado que había florecido en el lugar más inesperado. Ya no había más preguntas en su mirada. Alma renació en dignidad y verdad, no como la hija de un patrón, sino como ella misma. Su fuerza ya no provenía de una búsqueda de respuestas, sino de la paz de haberlas encontrado en su propio corazón. Continuó su vida junto a Elodia, con una serenidad nueva, con la sabiduría de quien ha entendido que los lazos de sangre no siempre son los que nos definen. Los lazos verdaderos son aquellos que elegimos y que nos eligen, los que se tejen con compasión, respeto y lealtad. Estaba completa, no porque un padre la hubiera reconocido, sino porque ella misma, finalmente, se había reconocido en su totalidad. La historia de Alma nos enseña que el valor de una vida no lo decide quien la rechaza, sino quien la abraza. A menudo, las mayores pruebas de amor no vienen con grandes declaraciones, sino en gestos silenciosos, en una sombra que nos protege del sol, en un tesoro guardado por años. Nos conmueve profundamente saber desde qué parte del mundo y a qué hora tu corazón se conectó con el nuestro. Dinos en los comentarios tu ciudad y qué hora es para ti en este momento. Saber que compartimos esta emoción, sin importar la distancia, es el mayor de los regalos. Y no olvides suscribirte para que juntas más historias como la de Alma y Lucero nunca sean olvidadas. Gracias de todo corazón por haber llegado hasta el final de esta historia. La compañía de cada uno de ustedes es lo que le da vida a estos relatos y hace que todo el viaje valga la pena. Espero que esta historia haya tocado un lugar especial en su corazón. Nos encontramos muy pronto.
Hasta el próximo video.